Cáncer de riñón, el tema decía adyuvancia y le pusimos un neo adelante como para ver si hay algún tipo de rol para la neoadyuvancia en cáncer de riñón. Ahí está. Para hablar de adyuvancia hay múltiples interrogantes que nos surgen hoy en día. Vamos a empezar aquellos. Si un paciente con M1-NET se necesita un tratamiento sistémico para la enfermedad avanzada o una enfermedad localizada, resecada y adyuvancia. ¿Qué datos tenemos? Para la inmunoterapia, claramente, cuanto más es el avance de la enfermedad, aumentan los linfocitos T exhaustos y los macrófagos antiinflamatorios, que son los que más aumentan esta parte. Y los macrófagos proinflamatorios están más en la parte de la enfermedad localizada o de micro metastásica, básicamente. Esto yo voy a pasar muy rápido, pero estos son los datos de los estudios de las enfermedades metastásicas. Todos impactan en supervivencia global cuando tienen enfermedad metastásica, pero el tratamiento de esto implica hacerlo con dos drogas, ya sea inmuno o inmuno-TKI, que eso van a charlar después en las próximas charlas. Entonces se discute si realmente los pacientes requieren un tratamiento sistémico o podemos operarlo porque la biología es completamente distinta. Eso implica que nosotros tengamos que adelantar todas nuestras estrategias a la enfermedad localizada. ¿Qué paciente está en sobretratamiento? Que es otra de las preguntas que hacemos cuando discutimos adyuvancia. Cuando hacemos adyuvancia vemos que hay algún paciente que realmente obtiene el beneficio, que son los que están dentro de las dos curvas que cuando se separan, ya sea la droga de investigación versus el estándar de tratamiento, y hay algún grupo de pacientes que a pesar del tratamiento tiene mala evolución y hay que buscar algún biomarcador. Y eso surge la pregunta de, que muchas veces en el comité lo discutimos, es ¿qué pesa más? ¿Si el grado histológico o el tamaño tumoral? En un estudio de vida real, básicamente buscaron, fíjense, T2, grado 4, que eran las características de los pacientes que ingresaban en los ensayos clínicos del 564, tenían menor riesgo que aquellos pacientes T3. Fíjense que los T3 tienen realmente, claramente, peor pronóstico y mayor riesgo de enfermedad a distancia. Es por eso que los factores de riesgo, hay algún grupo de pacientes que puede estar en riesgo de sobretratamiento cuando los sumamos. Es así que los nuevos estudios de adyuvancia ya no incluyen los T2. Empiezan desde a partir del T3 en adelante y con grados histológicos un poco mayores. Fíjense que ahí recién aumenta el riesgo de que los pacientes se beneficien más de esta parte. ¿Cómo fue la historia de los estudios? ¿Cómo fue la historia de la adyuvancia en cáncer de riñón? Tenemos los TKI, múltiples estudios, múltiples drogas, múltiples críticas también. Todos estos fueron negativos, solo uno positivo en su objetivo primario, sin beneficio en la supervivencia global. Las principales críticas que tuvieron los estudios de TKI fueron que eran una mezcla de drogas, de pacientes de distintos estadios, distintos grupos pronósticos, por lo tanto había distintos beneficios. ¿Qué pasó con la inmunoterapia? También al menos 5 estudios clínicos, uno positivo, francamente con beneficio en la supervivencia global, y uno nuevo que vamos a hablar del Rampart, que es del durvalumab y tremelimumab, recientemente presentado. ¿Y cuáles son los nuevos combos? Tenemos Pembro más belzutifan, o lo que son con vacunas de microRNA. Ya tenemos un comunicado de prensa que el LIGHTSPARK 022 es un estudio positivo. Por lo tanto, el panorama de adyuvancia en riñón está cambiando, hay nuevas estrategias, vamos a ver cómo tenemos que seleccionar a nuestros pacientes. Estos son los pacientes que participaron del estudio del 564 de pembrolizumab adyuvante por un año. El 564, la población M1-NET estaba bien representada, era uno de los factores pronósticos que teníamos que ver. Los de alto riesgo son los que más beneficios tuvieron y eran pacientes de cualquier tamaño tumoral o con ganglios positivos, eran los que tenían peor evolución. También había pacientes T2 grado 4 con componente sarcomatoide, que son el grupo que menos beneficio obtuvo en esta parte. Sin duda, cumplió su objetivo primario, su beneficio en la supervivencia libre de enfermedad, estadísticamente significativa, desde el principio hay una buena separación, y beneficio en la supervivencia global de los pacientes con un hazard ratio de 0,62. Sin duda, se convirtió en el nuevo estándar de tratamiento para los pacientes de riesgo intermedio o alto o M1-NET para la adyuvancia con cáncer de riñón. Hace poquito escuchamos los positivos, los nuevos positivos básicamente, que fue el estudio Rampart. El estudio Rampart tenía el mismo fundamento del uso de durvalumab o durvalumab más tremelimumab versus una rama control.
Se empezó todo en el año 2020 y lamentablemente vino la pandemia, tuvo un reclutamiento bastante enlentecido, después vino las aprobaciones de pembrolizumab en el medio, por lo tanto tuvieron que reajustar la estadística del estudio, disminuir la cantidad de pacientes incluidos para lograr ese beneficio. Por lo tanto, no tiene todavía el peso estadístico para tomar conclusiones sobre su beneficio. Pero bueno, tenía la rama de durvalumab o la doble droga, que ya había datos previos del 914, que era un estudio negativo de la combinación de anti-PD1 y anti-CTLA4. La diferencia de este estudio es que también incluía histologías no células claras, lo cual eso también ayuda a seleccionar, porque también estamos discutiendo el beneficio en otras histologías. Había mezclas también de riesgo intermedio, alto riesgo y los M1-NET, esa población tan discutida para poder hacerlo. Había casi un 5% por rama, bien balanceadas las ramas. El que mayor beneficio, globalmente es un estudio positivo en su endpoint primario con la intención de tratar. El que mayor beneficio tuvo fue el de alto riesgo. Eran los de alto riesgo por tamaño y por grado histológico, como así los M1-NET. Son los que mayor beneficio obtuvieron con la adyuvancia en este grupo. Ahí está la de alto riesgo y fíjense que la de riesgo intermedio no logró ese beneficio estadísticamente significativo, si bien el estudio es positivo para su intención de tratar. Analizando los subgrupos son los que menos se benefician. Por lo tanto, ya vamos viendo qué paciente se va a beneficiar un poco más seleccionándolo por las características biológicas. Toxicidad, nada distinto de lo que estamos acostumbrados a manejar. Obviamente, si cuando sumamos el tremelimumab aumenta un poco más la toxicidad, como todo anti-CTLA4, pero nada distinto de lo que conocemos en otros modelos tumorales, inclusive para cáncer de riñón en enfermedad avanzada. La calidad de vida no se vio afectada, por lo tanto fue un estudio positivo, pero no sabemos si hoy va a cambiar el estándar de tratamiento, si va a reemplazar al pembrolizumab. No sería una estrategia, todavía no tiene beneficio en supervivencia global, como así tampoco creo que la vaya a tener por la estadística que se modificó. Perdonen. Por lo tanto, hay una muy buena evidencia que se puede utilizar, pero no cambia hoy en día la estadística. Como le dije, hay un comunicado de prensa al día de hoy que es pembrolizumab más belzutifan. Belzutifan después lo van a discutir en la enfermedad avanzada, me imagino, pero es un inhibidor de HIF-2 alfa, donde ya demostró beneficio en la supervivencia libre de enfermedad como su endpoint primario. No tenemos los datos todavía finales de esto, esperamos que para ASCO-GU se presente esta información. Por lo tanto, hay nuevos estudios y nuevas drogas que están apareciendo y nuevas combinaciones. Muchísimas gracias. Bien, seguimos. Por lo tanto, necesitamos biomarcadores para seleccionar mejor a la población en este escenario. Y siempre se discutió sobre el uso del PDL1 como un biomarcador para seleccionar a la población, o si podemos identificar otros biomarcadores. PDL1 no funciona para seleccionar de ningún agente, ya sea ni pembro ni cualquiera de las otras combinaciones que se utilizaron. Siempre no hubo ningún tipo de beneficio, sabiendo que los PDL1 positivos responden mejor, pero no es un factor predictivo. Y hace poco, en el año 2024, se presentó este estudio de un estudio completamente negativo, que fue el de atezolizumab adyuvante, el KIM1 como un biomarcador. Aquellos pacientes KIM1 alto se beneficiaban del agregado de atezolizumab. Esto de forma retrospectiva, y se propone utilizar este biomarcador de forma prospectiva para los próximos ensayos clínicos, no solamente de adyuvancia, sino también de enfermedad metastásica. Algunos comentarios sobre la dosis, porque básicamente hoy usamos 200 miligramos cada 3 semanas, que es el estándar, pero también se pueden utilizar dosis de 400 miligramos. El estudio que lo validó fue en una población que no era de riñón, pero los nuevos estudios clínicos que se están haciendo con pembrolizumab adyuvante usan la dosis de 400 miligramos cada 6 semanas. Y la gran pregunta que tenemos nosotros los oncólogos clínicos es ¿cómo vamos a empezar a tratar a estos pacientes una vez que progresen en la adyuvancia? Porque los datos todavía no están, son inmaduros y ya lo vamos a ir viendo en el futuro. Del estudio del 564 vemos que la mayoría de los pacientes se trató con un inhibidor de tirosina quinasa, un antiangiogénico, y algún grupo, y casi la mitad de los pacientes, recibió de vuelta inmunoterapia.
La pregunta es, ¿en qué momento vamos a volver? ¿Qué tiempo libre de inmunoterapia va a necesitar el paciente para volver a exponerse a la inmunoterapia? Son datos de vida real o real world data del proyecto AARON. Hay algún grupo de pacientes que la mayoría responde muy bien a los antiangiogénicos y hay un grupo que puede volver a reexponerse. Nuestra amiga Maite Burlón hizo este diseño de cómo deberíamos pensar a la enfermedad que progresa la adyuvancia. Si hizo adyuvancia y tiene recurrencia, considerar metastasectomía, SBRT o vigilancia activa dependiendo de la carga de la enfermedad. Si la recurrencia fue muy temprana, fue refractario, que significa durante la inmunoterapia o dentro del año de haber recibido la inmunoterapia, estos pacientes son refractarios primarios, deben hacer un TKI en monoterapia, ya se considera esto una segunda línea. En el medio están los que son recurrentes tempranos, entre 6 a 12 meses después de haber finalizado la adyuvancia, y estos pacientes tienen una mezcla de resistencia primaria y resistencias adquiridas con el tiempo. Estos pacientes se benefician principalmente de los TKI y eventualmente de las combinaciones de TKI más inmunoterapia. Y los que más se benefician son aquellos que tienen recurrencias tardías, más de 12 meses de haber finalizado la adyuvancia, son aquellos pacientes donde tenemos todo disponible. Los combos inmuno-inmuno o inmuno-TKI o TKI monoterapia, dependiendo de las condiciones clínicas de los pacientes. Por lo tanto, esto podría llegar a ser una forma de seleccionar a los pacientes y cómo lo trataríamos después para la enfermedad avanzada. Vamos a hablar un poquito de neoadyuvancia, y esta diapositiva ya la vieron ayer, que es para disminuir el tamaño del tumor, reducir la complejidad de la cirugía, aumentar la tasa de curación, estar en vivo la sensibilidad, y es una cuestión pronóstica hoy en día el uso de la neoadyuvancia de riñón. Para empezar, esto investigacional no es un estándar el uso de la neoadyuvancia para cáncer de riñón, todavía está en pañales el uso. Uno de los primeros fue axitinib, que fueron con pocos pacientes. El doctor Karam demostró el beneficio de los antiangiogénicos como respuesta para el cáncer de riñón. Se vio respuesta de casi el 45% con un antiangiogénico. Tiene mucho fundamento biológico poder utilizarlo porque a nivel local, en tumor primario, la angiogénesis es lo que predomina en ese escenario. También se probó con pazopanib, pocos pacientes, muy buenas tasas de respuestas, a pesar de que sea una droga un poco más vieja o antigua, pero se vieron tasas de respuestas significativas para los pacientes. Lo que más se estudió es para aquellos pacientes que tienen una dificultad para una cirugía con un trombo extenso que sobrepasa el diafragma, gracias. Los pacientes requieren algún tipo de tratamiento porque se complica mucho la cirugía, necesitan algún tipo de achicamiento del tumor o del trombo o despegarlo de la pared de la vena como para poder hacerlo. Con axitinib se logró tasas de respuesta también significativas, casi el 42% de los pacientes tuvo cirugías más favorecedoras en este escenario con la neoadyuvancia. Y los combos de inmuno-TKI también están logrando algún tipo de beneficio para esta población. El estudio de NeoAVAX que utilizó avelumab más axitinib en estos pacientes mostró beneficio. Principalmente los pacientes tenían que ser candidatos a ser resecados, obviamente, para buscar como algún tipo de biomarcador. No se podían operar antes de las 36 horas de la última dosis de axitinib, eso para evitar las toxicidades por los antiangiogénicos. Y se vieron tasas de respuesta, la mayoría de los pacientes responden y logran cirugías eficaces en este escenario. Claramente, lograr respuesta es pronóstico, los pacientes le va mucho mejor que aquellos que no logran la respuesta parcial o no logran respuesta patológica. El estudio PROSPER fue ya uno de los estudios que hace mucho se presentó, fue un estudio que tenía neoadyuvancia y adyuvancia. Fue presentado en ASCO hace 2 años, del 23. Tenían nivolumab, una dosis, iban a la nefrectomía y completaban nivolumab hasta 9 dosis posteriores. Mucha crítica tuvo este estudio, quizás era una dosis insuficiente de nivolumab, no fue el tiempo suficiente para lograr ese beneficio, pero las curvas no mostraron ningún tipo de beneficio y al principio había casi un 15% de pacientes que se perdían inicialmente por el retraso de la cirugía del tumor primario. Lo que sí se diseñó en el estudio, el NESIO,
presentado ahora hace poquito, que tiene como objetivo primario la tasa de respuesta completa o la tasa de respuestas patológicas. Y utilizaban 2 dosis de nivolumab o ipi-nivo o relatlimab más nivolumab. Son estrategias novedosas para poder hacerlo, siempre con 2 ciclos, sin mucho retraso de la nefrectomía, como para poder identificar algún grado de respuesta de estos pacientes. El objetivo fue cumplido porque era el número de respuestas completas. Se logró 14% para la rama de ipi-nivo, también 14% para la rama de relat-nivo, y esto es un estudio temprano, falta su validación de forma prospectiva, va a llegar a avanzar en estadios más tempranos. La seguridad no fue un problema, a pesar de que hubo muertes, ninguno estuvo relacionado a los tratamientos ni de ipi-nivo ni a nivo. La supervivencia libre de recaída, fíjense esas curvas del 100%, que no es curva, es una recta bien arriba del gráfico, lo cual parece prometedor, principalmente en los pacientes que respondieron. Entonces va a ser una cuestión pronóstica cómo responden los pacientes hoy en día. Y a modo de conclusiones, la neoadjuvancia es experimental, pero produce tasa de respuesta, parece promisorio para el futuro poder utilizarlo, así que lo vamos a tener que considerar. Permite modificar, incluso cambiar las conductas quirúrgicas de nuestros pacientes, seleccionando de forma correcta. No complica la cirugía, no retrasa las cirugías y solo es posible implementar con equipos multidisciplinarios, discutiendo siempre en contexto de un comité basado en el paciente. Muchas gracias. Ahora sí,